tardes vamos a iniciar este ciclo de conferencias, segundos encuentros en el Chapí, encuentros desde el campo de la filología. Ya celebramos los primeros en la primavera del año pasado, 2016, ahora estos, organizados por la doctora Montserrat Benítez, que se ha incorporado este año a la Escuela de Estudios Árabes con muchas ganas de hacer actividades, cosa que me parece estupendo. Y bueno, este ciclo espero que se consolide como estudio de filología, igual que tenemos en el otro grupo de investigación de la Escuela de Estudios Árabes, el grupo de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, los ciclos llamados jueves mínimos, de los cuales pues, este año en el invierno celebramos ya la 9ª edición. Bueno, a continuación le cedo la palabra a la doctora Montserrat para que explique un poco el contenido del ciclo. Muchas gracias, doctor Orihuela. Bueno, antes de nada, darles la bienvenida a estos segundos encuentros en el Chapí y agradecerles su asistencia. Bueno, estos segundos encuentros en el Chapí, que llevan por título Miradas plurales sobre Marruecos, estado de la cuestión y nuevas perspectivas, precisamente queríamos eso, ¿no? Dar una mirada plural o varias miradas, teniendo como punto en común Marruecos, ¿no? Marruecos como objeto de estudio en la investigación. Y nuestro objetivo era, por un lado, efectivamente ampliar los conocimientos sobre Marruecos y por otro, pues dar a conocer las investigaciones que se están llevando a cabo actualmente sobre este país y desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? En el programa podrán ver que la charla de hoy que nos presenta el doctor Macías Moretti tiene más que ver con la historia contemporánea, pero también tenemos lingüistas, arqueólogos, antropólogos, medievalistas. Entonces, esa era nuestra intención, ¿no? Tomar un objeto de estudio tan plural como Marruecos, tan desconocido y tan cercano al mismo tiempo, y tratar de aportar un pequeño grano de arena a este estrecho de 14 kilómetros que a veces parece infinito que existe entre nosotros, ¿no? Hemos conseguido que sea una actividad recomendada por el programa de doctorado Lenguas, Textos y Contextos de la Escuela Doctoral de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Granada, por lo que podemos dar un certificado de existencia. Y esto es grosso modo lo que tenemos con nuestro seminario. Como les decía, la charla de hoy la presenta el doctor Macías Moretti, que es profesor del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada y es especialista en pensamiento islámico contemporáneo. En su dilatada carrera investigadora ha contribuido de manera bastante significativa a cuestiones científicas como el desarrollo del pensamiento filosófico y político árabe, la relación entre los conceptos islam y democracia, la evolución de los discursos de legitimación en los movimientos islamistas o el papel de la mujer en la ideología islamista. Como ven, son todas ellas cuestiones de plena actualidad que hoy en día, además de ser objeto de estudio científico, también están siendo objeto de debate en nuestra sociedad de una manera cotidiana, ¿no? Entre sus obras o resultados de su investigación, no voy a aburrirles mucho y tampoco voy a robarle mucho tiempo al profesor Macías Moretti, solamente voy a destacar algunas de ellas. Una de ellas es el libro titulado Entre la fe y la razón, los caminos del pensamiento político en Marruecos, que se publicó en 2008 en Alcalá Grupo Editorial, perdón. Y distintos artículos científicos como Estado Islámico y Democracia en el Islam político norteafricano, conceptos fundamentales
de un debate incierto que se publicó en 2012 en Estudios de Asia y África. El Islam político y las movilizaciones populares de 2012 en Marruecos, contextualización ideológica y análisis del discurso, en la revista de Estudios Internacionales Mediterráneos en 2014. Y este mismo año ha publicado, junto con el doctor Pérez Beltrán, al que tendremos el placer de oír la próxima semana, pues juntos han publicado La construcción histórica de la hegemonía ideológica del PJD en Marruecos, la marcha islámica de 2012 y el debate sobre las mujeres. También en revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, como digo, en 2017. Yo no voy a añadir nada más porque el doctor Macías Moretti ya les va a convencer de su excelencia, así que tienen la palabra. Muchas gracias. Sí, se oye bien, ¿no? Bueno, somos pocos, o sea que yo creo que nos vamos a entender bien. Bueno, lo primero, dar las gracias. Hoy leía curiosamente un artículo sobre el hecho, un artículo de un estudio que había sacado una universidad, creo que norteamericana, sobre el hecho de que las personas agradecidas tienen mejor salud. No sé, hicieron un estudio así psicológico, físico, etc. Así que, bueno, para tener mejor salud yo voy a dar las gracias también, entre otras cosas. Lo primero a Montserrat Benítez, organizadora de este seminario, que creo muy interesante y además muy pertinente. Y bueno, también a la escuela, por supuesto, la persona de su director, el doctor Orihuela, porque bueno, para mí siempre es un placer venir a la escuela, entre otras cosas porque es verdad que, bueno, que los estudios contemporáneos verdaderamente no hemos estado demasiado presentes en general en la escuela por circunstancias, ¿no? que todos conocemos. Entonces para mí es una alegría estar aquí y espero que no sea la última vez, ¿no? Eso va a depender un poco de ustedes, pero bueno. La pertinencia que decía de este ciclo creo que es fundamental porque el Marruecos es un país que no termina de ser estudiado nunca, ¿no? Es una realidad cambiante, es una realidad dinámica, histórica, por supuesto, política, lingüística, inabarcable realmente, ¿no? Entonces todo lo que nos aproximamos somos capaces de ver bueno, una pequeña parte, ¿no? Un microcosmos dentro de esa realidad tan compleja, tan diversa, tan dinámica, ¿no? Me parece por tanto pertinente el hecho de que es cierto que los estudios árabes, la filología, incluso la historia contemporánea, pues se han dedicado mucho en España a Marruecos, pero siempre es insuficiente bajo mi punto de vista, ¿no? Insuficiente por la entidad que tiene Marruecos para la propia historia de España y para nuestra propia identidad, ¿no? En muchos sentidos, también en el sentido político. Yo, sin mucho más preámbulo, lo que he venido a hablar es de un fenómeno, de un hecho sociopolítico que es conocido como Islam político, ¿no? El Islam político, me imagino que ustedes sabrán, es un fenómeno que tiene bastante raigambre en el mundo árabe, especialmente a partir de la creación del movimiento de los hermanos musulmanes en 1928 por Hassan al-Banna. Y también es un fenómeno muy complejo, evidentemente, ¿no? Es difícil saber hasta qué punto, si nos acercamos a la realidad marroquí, hasta qué punto unas organizaciones, unos grupos, unos partidos se autodefinen o se perciben como parte de este Islam político. Entonces, bueno, básicamente, dentro del marco conceptual que yo utilizo, entiendo el Islam político como un fenómeno que surge a través de unos fenómenos ideológicos, políticos, no tanto religiosos, que evidentemente tiene relación con esto, que surge como un conjunto de actores de oposición, ¿no? Como una ideología alternativa, especialmente a lo largo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad, ¿no? Cuando en el marco árabe los estados pues, empiezan a sufrir las consecuencias de unas descolonizaciones no muy bien desarrolladas, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Producto de las cuales pues, hay numerosos estados en crisis, fallidos, autoritarios, etc. Estos actores de oposición, estos movimientos islamistas que surgen como
como alternativa ideológica a los movimientos nacionalistas y a los movimientos de izquierda sobre todo, toman la referencia conceptual islámica como un modo de legitimar su política, ¿no? Por una parte su política y por otra también, evidentemente, su discurso. Y esta legitimación de conceptuación de base religiosa, por una parte lo vincula o pretenden hacer vincular sus políticas digamos, con la historia profética, con la propia historia del Islam, una especie de actualización del modelo de acción política profética, y por otra parte con la moral, ¿no? Esta alternativa ideológica que propone el Islam político es una alternativa de moralización, ¿no? Y así son percibidos, y por eso se va a dar luego el resultado a partir de, sobre todo de las conocidas como revueltas árabes, de llegada al poder, ¿no? De algunos movimientos islamistas en contextos como Túnez o Egipto. Hay unos elementos comunes, porque es verdad que el universo, digamos, del Islam político es tan complejo que es difícil abarcarlo. Hay muchas tendencias, muchas conceptuaciones diversas, ¿no? Pero sí hay tres elementos comunes, diría yo, que son básicos como referencia de estos movimientos, ¿no? Tanto en el discurso como en la acción. El primero de ellos sería la referencia islámica, ¿no? Lo que ellos llaman el margería al islamismo. Una referencia que es genérica, evidentemente, pero que para ello legitima su acción política, que siempre se fundamenta en el Islam. Un segundo elemento sería la construcción del Estado Islámico. Todos promueven la construcción de ese concepto que en uno de los artículos que ha mencionado la doctora Benítez yo he analizado, y es un concepto un tanto peculiar, que es el de doble islamía, el concepto de Estado Islámico. ¿Qué significa construir el Estado Islámico? Pues eso ya es otro análisis, ¿no? Eso ya es más complejo, porque para un movimiento el Estado Islámico va a significar una cosa, para otros movimientos, en otros contextos, el Estado Islámico va a significar otra, diferente, incluso contradictoria, ¿vale? En el propio contexto marroquí tenemos el caso del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que como todo movimiento islamista, luego hablaré de él, también reclama esta construcción del Estado Islámico, esta referencia islámica, pero considera que el Estado Islámico en Marruecos ya existe, por tanto no hay necesidad de construirlo, porque Marruecos ya es un Estado Islámico, asumiendo evidentemente la legitimidad del régimen político y religioso de Marruecos. Y luego un tercer elemento relacionado con la institución de la Hispa medieval, ¿no? Que sería el recurso del Amr bil Ma'ruf, ¿no? El ordenar lo establecido y prohibir, ¿no? Evitar lo reprobable. Esto también evidentemente tiene una fuerte connotación coránica y hace que se legitimen estos movimientos desde el punto de vista moral. Estos tres serían elementos comunes, además de la adaptación del fiqh, del derecho islámico clásico, a las condiciones de una competición política contemporánea, elementos que todos los movimientos van a desarrollar y todos sus ideólogos de una forma o de otra. A partir de aquí nos vamos a encontrar, evidentemente, con elementos contextuales, históricos, políticos, que van a ir, digamos, dando carta de naturaleza a cada uno de estos movimientos. Yendo al marco histórico contemporáneo y al caso de Marruecos, en Marruecos hay fundamentalmente dos grandes patas, digamos, del islamismo marroquí, del islam político marroquí. Una que surge de una tendencia llamada de Juaní, relacionada con la práctica metodológica y política de los hermanos musulmanes de Egipto, y otra, digamos, más espiritualista, podemos decir, que surge de un movimiento que podemos denominar carismático y que desarrolla también su propia ideología, ¿no? Con respecto al islam político de origen ijuaní, o relacionado con los hermanos musulmanes, relacionado ideológicamente con los hermanos musulmanes, el primer movimiento que surge a finales de los años 60 es el movimiento de la juventud islámica, ¿no? Shabib el-Islamiyya. Fue uno de los grandes, de los pioneros del islam político en Marruecos, y surge justamente en un contexto de crisis política en el país. Recuerden que a principios de los 70 se producen los golpes de Estado,
contra el rey Hassan II. Y en ese contexto, desde ciertos espacios del Mahsen se va a favorecer el desarrollo de un movimiento islamista que contrarreste de alguna forma en espacios competitivos ideológicamente, como son los campos universitarios, a la izquierda, ¿no? Y al marxismo sobre todo, ¿no? Que en esos años pues era muy pujante, ¿no? Con movimientos muy fuertes y muy asentados en la izquierda y en la juventud marroquí. Ese primer movimiento, digamos, va a ser una especie de vivero del islamismo que va a ir transformándose, que va a ir desarrollándose posteriormente, a partir sobre todo de que este movimiento de la juventud islámica, Shabab al-Islamiyya, del cual surgen la mayoría de los grandes ideólogos del islamismo marroquí, desarrolla una retórica bastante vehemente que llega incluso a la violencia puntual, ¿no? Y esa violencia, el fundador de este movimiento, Abdelkarim Muti, empieza, digamos, a desarrollar un discurso, como digo, más vehemente, incluso violento, y finalmente se produce un asesinato en 1975 de uno de los periodistas de la izquierda marroquí, Mohamed Jilloul, que es atribuido a este movimiento, ¿no? Eso hace, digamos, que el régimen trate de poner un poco coto al desarrollo del movimiento islamista marroquí, y a su vez hace a los militantes pues transformarse también, ¿no? La mayoría de ellos no estaba de acuerdo con ese acceso violento dentro del movimiento, y a partir de ahí se produce una división y una transformación, digamos, del tronco de esa Shabab Islamiyya, de esa juventud islámica, y se van a ir organizando otros movimientos que van a ser los más importantes de los años 70, 80 en Marruecos. Uno de ellos es Al-Jamaa al-Islamiyya, la comunidad islámica que se funda en 1975 con una decisión de la Shabiba. En una transformación posterior pasa a llamarse Harakat al-Islah al-Tajdid, el movimiento de la reforma y la renovación, ¿no? Aunque por sí mismos estos conceptos, Islah, Tajdid, ya merecerían un análisis, ¿no? Y es posteriormente, ya en los años 80, cuando este movimiento se transforma en un movimiento que sigue vigente, que sigue existiendo, que es el movimiento At-Tawhid wal-Islah, la unificación, unicidad más bien, y la reforma. Estos movimientos son movimientos que se autodefinen como movimientos de ta'awun, ¿no? de predicación y de vuelta a la pureza del Islam, ¿no? Lo que ellos consideran la pureza original del Islam, interviniendo en el medio social a través sobre todo de, por una parte, la enseñanza islámica, pero por otra parte también la acción caritativa en medios desfavorecidos sobre todo. Este movimiento es el que en un momento dado, a mediados de los años 90, en una circunstancia, como sabrán, de apertura progresiva del régimen marroquí, por circunstancias también que no vamos a entrar en ellas, decide dar el paso a la política, un poco en un paralelismo, si quieren, histórico con lo que ocurre también con los hermanos musulmanes al principio de la primera parte del siglo XX, va a ocurrir también con este movimiento. En el año 97 concretamente ellos deciden integrarse en un partido político, el Movimiento Popular, Constitucional y Democrático, que era uno de estos, dentro de la plétora de partidos políticos institucionales que existían en Marruecos, la mayoría de los cuales, pues, digamos, eran, en palabras de un colega de ciencias políticas que ha trabajado mucho el sistema político marroquí, María José Parejo, una cáscara vacía, ¿no? Era una especie de estructura política, pero que realmente no tenía, digamos, ningún carácter activo, ¿no? El movimiento de la unicidad y la reforma se integra dentro de este partido político y decide participar en las elecciones legislativas, ¿no? Aquí tenemos un elemento interesante que va a ser, hablaré posteriormente de él, a nivel ideológico y a nivel del discurso, la adopción del discurso de raigambre nacionalista. Esto también va a dotar de una fuerte legitimidad al partido, ¿no? y a su acción política. En 1998 el partido se convierte en el actual Hizb al-Wataniya, el partido de la justicia y el desarrollo, ¿no? Que tiene una
primera historia a partir del 98 situada en la oposición primero extraparlamentaria y luego parlamentaria, y a partir de 2011, en un movimiento muy interesante a nivel discursivo, ideológico y político, accede por primera vez al gobierno de Marruecos, ¿no? Y entre 2011 y 2016 ocupa la presidencia del gobierno Abdelillah Benkiran, el secretario general del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Y en 2016 este partido vuelve a ganar una mayoría minoritaria en las elecciones legislativas, que lo sitúa de nuevo en el gobierno, ¿no? Si bien en coalición, una coalición tanto extraña, que tampoco vamos a entrar, pero lo vuelve a situar en el gobierno de Marruecos, con lo cual, a partir de 2011, podemos decir que el Islam político llega al gobierno de Marruecos. Yo no diría que llega al poder, pero sí al gobierno de Marruecos. Hay también una dialéctica interna dentro del partido, que luego trataré de explicar con respecto a la acción y al discurso, de ruptura, continuidad, un poco en relación con el título de esta charla. Pero bueno, esto sería un poco como digo, la primera pata del islamismo, el autodenominado en determinadas ocasiones movimiento islamista de Marruecos. La otra gran pata es el famoso movimiento Adl wal Ihsan, justicia y espiritualidad. Ellos se suelen traducir así. Bueno, habría traducciones más o menos posibles, probables o imposibles, pero bueno, lo dejaremos ahí. El movimiento de la justicia y espiritualidad, que es fundado por un líder carismático, Abdeslam Yassin, en 1983 oficialmente, y que va a ser el gran movimiento, la gran organización del Islam político en Marruecos. Es cierto que es un Islam político un tanto sui generis, entre otras cosas porque el movimiento y su líder proceden del sufismo, ¿no? del asociacionismo sufí. Y bueno, digamos que hay ciertos elementos de la espiritualidad sufí que son asumidos por este movimiento, que se diferencia en el ámbito político por su voluntad constante de intervenir políticamente, ¿no? De actuar políticamente en el país. Como probablemente sepan, este movimiento pues tiene una circunstancia un tanto compleja en relación con el poder, en relación con el Estado, en el sentido de que es un movimiento que oficialmente no está legalizado, no por voluntad propia, sino bueno, por, digamos, tensiones, ¿no? con el poder. Pero al mismo tiempo, digamos, no es un movimiento clandestino, sino que sus actividades suelen ser públicas y notorias. Tiene sedes, tiene actividades públicas, etcétera, etcétera. Hay momentos, periodos más o menos de enfrentamiento con las autoridades, periodos de represión, periodos de mayor libertad, pero en definitiva sigue siendo un movimiento oficialmente ilegal, pero tolerado, ¿no? Así se suele decir. La dialéctica entre este movimiento, su fundador Abdeslam Yassin, que falleció en 2012, y el Estado marroquí tiene fundamentalmente dos puntos de inflexión, que son las famosas cartas que escribe Abdeslam Yassin primero al rey Hassan II en 1974 y luego al rey Mohammed VI en 1999, ¿no? En las que desde una legitimidad profética y de una legitimidad islámica pide a los monarcas pues que a Hassan II le pedían que vendiera sus bienes, que los repartiera, ¿no? Y que con ello pusieran fin a la pobreza y se comportasen como verdaderos monarcas musulmanes, ¿no? Mientras esto no fuera así, no se le iba a reconocer su liderazgo religioso como Amir al-Mu'minin, ¿no? Que es, como saben, el estatus, la dignidad, el título, digamos, pseudo-califal, ¿no? de los monarcas marroquíes. Evidentemente, esto va a influir en el discurso, como veremos más adelante, de Adl wal Ihsan, en el sentido de que el gran otro, el gran opuesto al movimiento va a ser la monarquía árabe. Y esto evidentemente va a dificultar también el desarrollo del movimiento, que a pesar de todo va a tener una gran expansión en el país, y a pesar de que las fuentes no son fáciles de corroborar, es un movimiento, probablemente el movimiento más importante en términos numéricos y de militancia de Marruecos. Además de estos dos grandes
digamos, de estas dos grandes patas del islamismo hay otros movimientos, digamos, colaterales, algunos de ellos procedentes también de la Shabiba, como las Rabitas al-Mustaqbal al-Islami, la Liga del Futuro Islámico, Harakat min Ajil al-Umma, ambos integrados también en el PJD posteriormente, y otros movimientos un tanto más sui generis. Hay uno de ellos que es el Badil al-Hadari, la alternativa civilizacional, que es un movimiento que trata de combinar elementos ikhwaníes con elementos de izquierda, ¿no? Y en ese sentido, su élite procede de la izquierda incluso revolucionaria, también ha tenido sus más y sus menos con el poder. Y luego hay otro de las últimas organizaciones, también un tanto sui generis, en otro sentido, que surge en este caso en el 2006, el partido Nahda wal-Fadil, el partido del Renacimiento y la virtud. Utilizo generalmente la traducción para el español, la traducción de la nomenclatura en francés. Este partido surge desde arriba, ¿no? Y es una especie de, en cierto sentido, una especie de intento por parte del propio Maxim de prestar adhesión al PJD, ¿no? Porque surge un momento de fuerte competición política, ¿no? En el año 2006, que todavía Marruecos vive las consecuencias dentro del propio movimiento islamista de los atentados de Casablanca de 2003, que fueron también un punto de inflexión fuerte dentro del movimiento islamista y de la relación del islamismo con el poder. Y este partido se crea prácticamente ex nihilo, con algunas incorporaciones de viejas élites de otros partidos, incluidas algunas del PJD, como posible competidor del PJD, ¿no? Un competidor aparentemente más controlado por el poder. En este partido también se hace un intento de incluir a determinadas figuras importantes del salafismo marroquí. Salafismo o figuras que fueron, algunas de ellas encarceladas después de los atentados de Casablanca y que de alguna forma, tras su salida de prisión, algunas de ellas pues hacen un intento de participar en política a través de este partido, ¿no? Un intento que de momento no ha tenido ningún éxito, entre otras cosas porque se desactiva a partir de la victoria del PJD en 2011. Para aproximarme a este fenómeno del islam político en Marruecos, que como decía antes es muy complejo y es muy poliédrico, yo he utilizado básicamente un marco teórico y una metodología pues también un tanto, diría, heteróclita, pero siempre basándome a partir de unas investigaciones que empecé, sobre todo a partir de 2011, en el discurso del islam político marroquí. Una de las teorías que he utilizado es la de Michel Growers, de 2006, que es la llamada teoría de la acomodación del discurso, ¿no? Y que ella aplica a determinados movimientos, sobre todo de Egipto. Según esta teoría, los movimientos islamistas empiezan a transformarse una vez que empiezan a formar parte de determinados movimientos de reforma política y a acomodar su discurso a las circunstancias, ¿no? Concretamente adoptando elementos, por una parte, procedentes del discurso islamista, digamos más clásico, más ortodoxo, y por otra parte elementos del discurso nacionalista. Veremos que esto, en cierta medida, también es aplicable a Marruecos. En el caso del PJD también utilizo una teoría que es la teoría de Schwettler de la inclusión-moderación, que dice que conforme un movimiento islamista empieza a formar parte del sistema político, del juego político oficial, va moderando su discurso. Esto, bueno, en cierta forma es cierto, en algunos elementos es una teoría que es aplicable en el caso del PJD, pero en otros elementos no, porque es verdad que el PJD, una vez llega al poder, modera algunos elementos de su discurso, pero no otros, ¿no? Que luego analizaré. Y otra tercera teoría que sería la de la sociología del poder que desarrolla Ferran Izquierdo Briz de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es bastante interesante para analizar el papel del discurso dentro de la competición política en Marruecos. El discurso sería la forma de evidenciar
cómo la ideología es un recurso de poder, ¿no? Y por tanto los actores de las élites secundarias tratan de acumular un capital diferencial de poder para acercarse a las élites primarias, ¿no? Esto ocurre, o para transformarse más bien en élites primarias, ¿no? Esto es lo que ocurre también en cierta medida con el persuader. Luego, también evidentemente utilizó el análisis crítico del discurso, sobre todo para aplicado al Islam político, como ha hecho entre otros Abu Rabieh, para analizar las relaciones de poder y los conceptos del discurso, llegando a la conclusión de que existen conceptos generadores de discurso, que suelen ser explícitos, más o menos evidentes, y otros conceptos que son generadores de significado. Por tanto, el discurso debe ser siempre contextualizado. Para entender el discurso no basta leer el discurso, sino también entender el discurso a partir de lo que no dice, ¿no? Y esto es lo más interesante, quizás. Existe, por tanto, una relación dialéctica siempre con el contexto ideológico. También utilizo, en cierta medida, un análisis narrativo estructuralista que desarrolla Seymour Chapman y que lo aplica, en su caso, a la narrativa literaria y cinematográfica, pero que también, en algún sentido, a mí me ha sido útil para entender cómo se construye una determinada narrativa aplicada a algún contexto. Yo lo hice en el contexto del movimiento 20 de febrero en Marruecos. Cómo se distingue elementos históricos, es decir, cómo la historia es un elemento, digamos, más o menos objetivo, pero el discurso que se construye sobre esa historia, que es altamente subjetivo, llega a legitimar también el discurso y la posición ideológica de cada uno de los actores, ¿no? También del Islam político. Por tanto, desde este marco teórico y metodológico, las principales hipótesis que me he planteado en este tema del discurso del Islam político en Marruecos es que hay una evolución, evidentemente, de este discurso desde los años 80 hasta la actualidad, pero en esta evolución hay una lo que podemos llamar una recolocación de elementos en el discurso, de elementos conceptuales, que se recolocan dependiendo de los espacios de oportunidad política, ¿no? Si hay un espacio probable de acumulación de capital simbólico de poder, pues el discurso se transforma, ¿no? Se redefinen unas determinadas narrativas del cambio hacia un discurso que siempre es legitimador, ¿no? Por tanto, al final el discurso lo que trata es de singularizar y legitimar la acción política de un determinado movimiento islamista, ¿no? Y hay también una persistencia del elemento ideológico como principal recurso de poder, ¿no? Y en este sentido también es interesante analizar cómo el discurso del Islam político marroquí es un discurso fundamentalmente de oposición. Incluso el discurso que se hace desde el PJD una vez alcanza el gobierno sigue siendo un discurso de oposición, de forma que ese discurso de oposición es el que legitima, ¿no?, su posición dentro de las relaciones de poder. Lo que va a variar, evidentemente, es el otro de esa oposición, ¿no?, pero sigue siendo un discurso de oposición. Las principales referencias ideológicas de este discurso serían, como he mencionado antes, esto es habitual en todo el Islam político, la axiología o el ámbito moral, ¿no?, y la moralización como principal objetivo, bien de la sociedad y también del sistema político, dependiendo de los actores. La aceptación o el rechazo del sistema político y religioso, en el caso del movimiento de la Universidad y la Reforma, del PJD, sería una aceptación del sistema político, puesto que participa dentro de él y por tanto su participación lo legitima, y también del sistema religioso, ¿no?, y como elemento más importante la legitimidad, el reconocimiento de la legitimidad de la Imam al-Mu'minin, del rey de Marruecos, ¿no? Otro elemento también, otra referencia ideológica fundamental es la referencia nacional. La referencia nacional, incluso diríamos la referencia nacionalista. Estos movimientos islamistas en Marruecos no son solamente movimientos islamistas, digamos, cuyo horizonte fundamental no es el Estado-Nación, sino la UMA, sino que su principal objetivo es la transformación del Estado-Nación y se reclaman herederos también del discurso nacionalista en Marruecos, herederos también del movimiento nacional de Marruecos, y de alguna forma
se pretenden singularizar y legitimar como herederos del movimiento nacional y como herederos de la ideología nacionalista, en el caso de Marruecos, de la salafía wataníya, ¿no? Es cierto que la UMA sigue teniendo un papel simbólico también en el discurso, pero realmente su discurso y su acción está planteada en un primer momento para Marruecos. Hay también otro elemento importante, que es el de la oposición, como decía antes, y la singularización de cada uno de esos actores en una naturaleza dialéctica que los vincula con el Estado, y en esa vinculación con un determinado posicionamiento con respecto a un concepto fundamental, que es el de la democracia. Hay actores como Justicia y Espiritualidad, Al-Waisan, que promueven un cambio estructural, un cambio completo de estructuras sociales y políticas. Y por tanto su oposición fundamental es al régimen imperante, por tanto a la monarquía. En el caso del Movimiento de la Universidad y la Reforma y del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que son dos actores, ¿verdad?, que no son lo mismo, pero sí están muy relacionados, promueven un movimiento de reforma, un movimiento de reforma social, de reforma política, y por tanto la oposición fundamental del discurso del PJD no va a ser la monarquía, aunque sí van a ser círculos cercanos a la monarquía, digamos, lo que podríamos denominar el mal marxen. Serían determinados actores, además personalizados, ¿no?, que están en el círculo del rey y que serían figuras negativas que influyen negativamente en que el rey pueda verdaderamente liderar esa reforma en el país, ¿no? Y también, evidentemente, la oposición discursiva y política va a estar representada por los competidores políticos. Uno de los más importantes en Marruecos es el Partido de la Autenticidad y la Modernidad, ¿no?, el PAN, que es un partido que se crea en 2008, también como alternativa, otra alternativa que procede también de arriba, de las élites del poder marroquí, y que pretende, digamos, ser una especie de renovación de elementos identitarios, políticos de Marruecos, por una parte procedente del nacionalismo, pero también de la izquierda, y sería el competidor natural del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Por tanto, ese mal marxen y el Partido de la Autenticidad y la Modernidad van a ser los grandes opuestos, los grandes otros del discurso del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Mi análisis del discurso de estos actores se basa fundamentalmente en un corpus compuesto por documentación oficial de estos partidos y movimientos, comunicados, memorándum, discursos parlamentarios, en el caso del Partido de la Justicia y el Desarrollo, sobre todo aquellos que se elaboran en contextos de oportunidad política, en contextos de cambio, como sobre todo el Movimiento 20 de Febrero o el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Todos ellos tienen una intención movilizadora, una intención activa, ¿no?, y una intención en un determinado contexto, como decía antes, comunicativo. El corpus es secuencial, es dialéctico, está en lengua árabe, que es un elemento importante por lo que tiene de simbólico también, y la elección del árabe también forma parte del juego simbólico, del juego de poder del Islam político en Marruecos, y todos ellos tienen un contenido ideológico que se basa en eso, como decía antes, conceptos generadores de discurso y conceptos generadores de significado. Con respecto a las narrativas del cambio, el discurso de justicia y espiritualidad del Al-Waisan, que promueve ese cambio estructural que les decía, el universo en el que se basa su discurso es evidentemente el universo islámico, y los conceptos fundamentales generadores de discurso promueven una continuidad con esa acción política profética que les comentaba al principio, y se concretan en conceptos como hurría, libertad, karama, dignidad, adala, justicia, que aparecen constantemente en su discurso, especialmente en estos contextos, ¿no?, por limitar un poco el corpus. Sin embargo, los conceptos generadores de discurso, de significado, los que dan sentido realmente a esos discursos, serían los que forman parte del otro simbólico y conceptual, que sería fundamentalmente la monarquía. Bien que el discurso de la Al-Waisan establece una continuidad con los elementos islámicos, establece una ruptura con los elementos
este opuesto, ¿no?, que sería la monarquía. Por tanto, los principales conceptos que generan significado serían la opresión, la desigualdad, la tiranía, el fascismo, la corrupción y otros que dan sentido realmente a los conceptos positivos que aparecen explícitamente en el discurso. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, que, como decía antes, promueve un movimiento reformista, social y político, utiliza como conceptos generadores de discurso el liderazgo moral, explicitado en el concepto de la imama, que sería para ellos el buen gobierno, la democracia y la gestión. Este concepto también es fundamental, ¿no?, porque ahí se singulariza el Partido de la Justicia y el Desarrollo no solamente como un actor social de oposición y de lucha contra la injusticia del sistema, sino también como un buen gestor político, y esto es lo que va a hacer, en cierta medida, dar una imagen de legitimidad y de solvencia al partido cuando llega al poder, cuando llega al gobierno. El Islam, la monarquía, personificada en la figura del rey, y la no violencia, o lo que ellos denominan Amal Saleh, el buen trabajo, ¿no?, el hacer político, es lo que establecen los elementos de continuidad y los espacios de diálogo en su discurso. Al mismo tiempo que generan espacios de oposición que serían bastante amplios. Es decir, lo opuesto al discurso y a la legitimidad política del PJD es, por oposición, lo no islámico, lo no legítimo y no democrático, y lo violento. Entonces ellos van a utilizar tanto los conceptos generadores de discurso positivo en su discurso como esos amplios espacios de oposición para calificar a sus opuestos políticos y sociales como no islámicos, como no democráticos, no legítimos e incluso violentos, ¿no?, como llega en algún caso a ocurrir. Entre estos opuestos tendríamos el laicismo, o conceptos generadores de significado, con los que se establece una ruptura en el discurso. Sería laicismo, la izquierda en general, el Malmasen de ese entorno real que he comentado, y el partido de la autenticidad y la modernidad. A través de este discurso se constata la fuerte vinculación y lealtad del Partido de la Justicia y el Desarrollo al sistema, pero al mismo tiempo una vocación de singularización que es bastante pragmática y se va a canalizar a través del elemento moral que decía antes, de la buena gestión y de un vínculo simbólico y legitimador del partido entre la sociedad y el rey. El partido va a tratar de ser observado por la sociedad marroquí como un mediador entre el pueblo y el rey, y como el canalizador de las aspiraciones legítimas del pueblo, legitimando al mismo tiempo su posición de actor político y de actor de líder social, de liderazgo social. Como conclusiones y para terminar con todo este universo complejo que es el Islam político y particularmente su discurso en Marruecos, podemos constatar que el Islam político, tanto el Partido de la Justicia y el Desarrollo y su universo político y religioso, como el Movimiento de la Universidad y la Reforma, adaptan elementos discursivos y conceptuales ante la aparición de espacios de oportunidad política. Esto se constata en el movimiento 20 de febrero, en el que el partido no participa oficialmente, y hay comunicados que rechazan la participación institucional del partido, pero permiten, y esto es una maniobra política que le dio bastante éxito, permiten a título individual a sus militantes participar en el movimiento 20F. Hay incluso un sector liderado por el que luego fue ministro de Justicia de Marruecos, Mustafa Ramid, que participa activamente en el movimiento 20 de febrero, reclamando el fin del régimen de corrupción. También ocurre, una vez el Partido de la Justicia y el Desarrollo llega al gobierno en 2011, donde sigue elaborando un discurso de oposición y de moralización. También se constata la elección cuidadosa tanto de los conceptos generadores de discurso como de los conceptos que en cada contexto político generan el significado auténtico de esos discursos, estableciendo esas relaciones de continuidad con los elementos generadores de discurso, con el universo conceptual islámico, de la moralización, de las aspiraciones auténticas del pueblo y la ruptura con sus opuestos. Y hay también, finalmente, una sumisión del discurso a una determinada narrativa de cambio
que legitima el posicionamiento político de los diferentes actores islamistas en cada uno de estos contextos. Por una parte, el movimiento de la justicia y espiritualidad, o la comunidad justicia y espiritualidad, que se legitima en base a su no participación en el sistema político y a la libertad que eso le permite como actor singular de oposición. Y para el PJD, lo contrario, su participación legitima su política activa contra la injusticia y por el buen gobierno y por la moralización del país. Yo lo voy a dejar aquí dándoles las gracias por su paciencia, por su atención y por supuesto si tienen alguna pregunta, pues estaré encargado con un comentario, estaré encantado de empezar el día. Muchas gracias. ¿Cómo se ha analizado o si se ha contemplado las aproximaciones a la violencia en estas texturas? ¿Cómo lo podemos detectar o quién inspira violencia o quién saca partido de la propaganda de violencia? Bueno, como decía antes, yo creo que en el caso de Marruecos los atentados de Casablanca son un punto fuerte de inflexión, ¿no? Porque obligan al movimiento islamista a reposicionarse muy claramente con respecto a la cuestión de la violencia, ¿no? Hay un movimiento de rechazo, por supuesto, de la violencia por parte de la sociedad marroquí, pero en ese rechazo también en cierta forma se culpa a los actores islamistas de ser conniventes con la violencia, ¿no? O de estar de alguna forma vinculados ideológicamente con el terrorismo. Claro, inmediatamente lo que hacen los movimientos islamistas es posicionarse muy claramente contra todo lo que tenga que ver con el terrorismo. A nivel, discursivo, institucional, muy activamente hay fuertes campañas, concentraciones, etcétera, donde los grandes movimientos islamistas se posicionan en contra de esto. Obviamente, a nivel, individual, sí hay trayectorias que se pueden seguir de militantes que proceden de estas organizaciones y que acaban militando en organizaciones del entorno de la salafía, yihadía y este tipo de cosas. Esto sucede, no es algo habitual, pero sucede. La cuestión es que es muy difícil analizarlo, un proceso, que aquí entendemos como proceso de radicalización y que es muy complicado. Entre otras cosas porque los islamistas, tanto el Partido de la Justicia y el Desarrollo como el Al-Lisan, tienen siempre que estar clarificando y midiendo muy bien su posicionamiento estratégico dentro de la sociedad y dentro de la política marroquí. Lo que sí es cierto es que el Al-Lisan, por ejemplo, tuvo una campaña muy importante en los años posteriores a los atentados a favor de los derechos de los detenidos, ¿no? Porque también hubo un movimiento bastante represivo por parte del Estado marroquí, de detenciones, incluso de torturas, etc., ¿no? Y estas denuncias que provenían de movimientos de derechos humanos fundamentalmente fueron respaldadas por parte de Al-Lisan, sobre todo. Es decir, que ellos se posicionaron muy claramente, no tanto porque los individuos que fueron detenidos ilegalmente o torturados fueran salafistas, sino sobre todo como una manifestación de su adhesión a los derechos humanos. Su posicionamiento discursivo, por tanto, es muy claro. Y yo diría que en los últimos años cada vez ha sido más claro y más contundente en este sentido. Por lo tanto, no se ha dejado mucho espacio a la duda, especialmente a partir de 2003. No sé si con esto contesto más o menos a la pregunta, pero sobre todo, la idea es que ellos traten de ser muy cuidadosos con esto, muy cuidadosos. Otra cosa,
la proyección hacia afuera de estos movimientos de oposición y en concreto de la Al-Qaeda, mirarlo desde dentro es una postura de protección, el tener que digamos, exiliarse prácticamente, o verdaderamente es una forma de expandir el movimiento y tratar de difundir la idea de su plan y de su propuesta como islamista, partido islamista, partido islámico. Bueno, hay un poco de las dos cosas. Yo realmente el movimiento tiene fuerte presencia en el exterior, sobre todo bueno, en España, en algunas regiones, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos incluso. Pero es un movimiento, digamos, que se circunscribe en esos ámbitos al espacio asociativo, ¿no? Asociativo relacionado con entidades religiosas, islámicas, fundamentalmente. Pero no es una presencia institucional, es decir, no hay movimiento, la Adolescent de España, movimiento de la Adolescent de Holanda, esto no existe. Sí es cierto que su presencia es constatable en muchas instituciones, en muchas asociaciones, pero a nivel, digamos, no oficial. Las directrices del movimiento siempre proceden de Marruecos y su objetivo, digamos, es la transformación de Marruecos en primer término. Por tanto, digamos, no es descartable la expansión. De hecho, la ideología de Abdel Salem Yassin y sus libros están traducidos incluso al persa, ¿no? y en Irán han tenido una presencia también bastante interesante. Pero su primer objetivo, digamos, es la transformación de Marruecos. Por tanto, todo trabaja, incluido ese asociacionismo en el exterior, todo trabaja para la transformación de Marruecos en primer término. En el sentido de que la presencia del Al-Walisan en el exterior, además de tener otro objetivo secundario, uno de los más importantes es vincular a la comunidad marroquí en el exterior con la transformación del país, ¿no? Y por tanto, digamos, ejercer una cierta presión política de la comunidad marroquí en el exterior por el cambio en Marruecos, ¿no? En un segundo término, evidentemente, el proyecto de Yassin es un proyecto de transformación global, pero su primera etapa es la transformación de Marruecos. Por tanto, ahora mismo, en la etapa actual, estamos en un momento en el que se trabaja únicamente con la transformación de Marruecos. Pero sí hay espacio, evidentemente, cuando la situación se pone complicada, digamos, ¿no? Para el movimiento. Sí es cierto que dentro de ese asociacionismo, dentro de esa presencia del movimiento del exterior, hay redes, ¿no? Y hay recursos para eso. Sí. El movimiento ha tenido ya un momento ya de caída, de descenso, en la expansión, o todavía tiene un objetivo de expansión. Bueno, todavía tiene una presencia muy fuerte, evidentemente, después de la muerte. Situándonos a la muerte de Yassin. Sí. Claro, ahí se produjeron determinados movimientos dentro y fuera, ¿no? Al parecer, claro, aquí hay ciertas cosas que evidentemente desde fuera del movimiento son difíciles de saber, entre otras cosas por ese componente místico, digamos, que había, que vinculaba a los militantes del Al-Walisan con el Sheikh, a nivel no solamente político, sino a nivel espiritual. Entonces se entendió también como un liderazgo espiritual de tipo místico incluso. Entonces su muerte evidentemente generó un movimiento hasta cierto punto convulso dentro del movimiento y fuera también. Entonces yo diría, mi percepción desde fuera, mi análisis, es que es un momento de impasse. El líder actual, Mohamed Abed, es de la generación de Yassin, bueno, no tanto, pero es una persona también mayor, con un liderazgo, digamos, fuerte dentro del movimiento, pero, digamos, yo diría que es un liderazgo de consenso y de espera. ¿Y la posición de su hija ahora mismo, como líder así más, no sé si decirlo feminista o sí, modernista
poco progresista dentro del movimiento. Sí, ella ahora mismo no tiene ningún papel en el movimiento, sigue siendo, después de la muerte de su padre, dentro de este movimiento convulso que dio en el interior, algunos habían visto ciertos movimientos que parecían entenderse como movimientos de Naya y así hacia el liderazgo de la llamada, pero no sabemos si por esto o por otras cuestiones ella decidió retirarse. Entonces se retiró de la primera fila, ahora mismo no tiene ningún papel. Podría leerse que estamos en un momento de espera o podría leerse como un abandono voluntario de cualquier intento de liderazgo. Eso me imagino que lo veremos en el futuro. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Yo quería saber cuál es el futuro próximo de las fuerzas laicas, ¿no? Me imagino que estarán en franca decadencia, pero no se habla nada de la relación entre las fuerzas islamistas, políticas y las laicas, ¿no? Porque hace 20 años el primer ministro era de la Unión Socialista de Fuerza Popular, ¿no? Y después de los fracasos en su gestión, ¿cómo ha quedado todo eso? Claro, si entendemos como fuerzas laicas, que también el concepto sería matizable, pero si entendemos, por ejemplo, la Unión Socialista de Fuerzas Populares o los movimientos de izquierda, evidentemente están en franco retroceso con respecto a las fuerzas, llamémosle así, islamistas. Sí es verdad que hay movimientos sociales, sobre todo, que en el 20 de febrero, a partir de 2011, digamos, se manifestaron como movimientos potentes, ¿no? Pero de momento eso no tiene un reflejo en la arena política. Entre otras cosas porque el sistema político está muy controlado por el régimen, ¿no? Y no se permiten, digamos, dicho así un poco en términos coloquiales, no se permite ningún susto, ¿no? dentro de la continuidad del sistema político en Marruecos. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que hay, sobre todo en determinados sectores urbanos, juveniles, sí es cierto que hay una fuerte presencia de movimientos sociales, digamos, laicos, seculares, pro derechos humanos, pro determinadas libertades civiles, etc. Pero eso no tiene una traslación en el espacio político, porque los partidos que podían, digamos, recabar determinado apoyo de estos sectores, como la Unión Socialista, de Fuerzas Populares, no son observados como alternativas reales de estos movimientos. La Unión Socialista de Fuerzas Populares pues, es observada como un movimiento institucional no muy diferente de cualquier otro partido, como gerontocrático o nada por las mismas élites de hace 40, incluso 50 años en algún caso. Entonces ahora mismo en el espacio político, estrictamente hablando del sistema político, no existe una alternativa viable, no hay una fuerza que pueda ahora mismo competir con el PJD, o hay quien ve en el Partido de la Autenticidad y la Modernidad determinados elementos secularistas, etcétera, porque es verdad que hay sobre todo determinados miembros de las élites, de algunas élites locales del partido que formaban parte tradicionalmente de la izquierda, de la izquierda sindical o política, pero realmente es un partido que no tiene, también es una especie de cáscara, es decir, tiene dirigentes pero no tiene militantes, ¿no? Y además se está investigando el tema de la compra de votos, o incluso hay en algunos estudios hay cosas tan interesantes como que hay incluso parlamentarios del Partido de la Autenticidad y la Modernidad que se han presentado por ese partido pero que realmente son militantes de otros, pero en algún momento dado le dan la directriz de que se tiene que presentar por el PAN en lugar de presentarse, por ejemplo, por el Movimiento Popular. Es decir, que ahora mismo realmente no hay una alternativa política. Otra cosa porque el Partido de la Justicia y el Desarrollo, con esta legitimidad del discurso y de la ideología y de la práctica, es cierto que es un partido digamos ortodoxo, que hace congresos y son congresos de verdad, que hace elecciones a secretario general y son elecciones de verdad, que tiene militancia, que tiene una juventud muy activa, que tiene presencia social, en fin, que es un partido de verdad, ¿no? Mientras que la mayoría de los partidos competidores no son al mismo nivel. Bueno,
cuando se habla de movimiento islamista, o al menos es lo que yo he percibido muy frecuentemente, ¿no? La generalización o la simplificación de decir que son movimientos que surgen a raíz de la caída del movimiento comunista, etc. Tú mismo has comentado que eso no es así, porque ya hay movimientos pioneros en los 60, precisamente para contrarrestar el poder que estaba tomando el comunismo, que hay movimientos islamistas de izquierda. ¿A qué crees tú que se debe esta simplificación que muy a menudo vemos también o sea, que es una mera frase hecha de un café, sino que muy a menudo vemos en publicaciones científicas? Porque es un fenómeno complejo, es lo que decía antes. Realmente hablar de Islam político como una unidad, en Marruecos yo hablo de movimiento islamista porque así es como se define o se ha definido, digamos, en algunos momentos el propio movimiento islamista, que forman parte de estos movimientos, de estos partidos. Pero realmente es un fenómeno muy complejo y muy plural, realmente, ¿no? Es decir, las causas de la militancia y de la acción política de los militantes islamistas es muy diversa, ¿no? Y no es raro observar, en Túnez también ocurre lo mismo, en algún caso con el partido de Ennahda, que incluso hay una fuerte presencia, el propio Abdelkarim Moti procedía de la izquierda. Entre otras cosas porque observan que la izquierda no es capaz de dar recursos realmente para acabar con unos regímenes que se han claramente manifestados como regímenes autoritarios, despóticos, tiránicos, injustos. Entonces esa búsqueda de la justicia social, del cambio de estructura, etc., perciben que el utillaje ideológico y la metodología política de la izquierda no son suficientes y buscan una alternativa, ¿no? Y ahí es donde el Islam político empieza por una parte a nivel de la metodología política y del utillaje ideológico, pero también desde el punto de vista de la identidad cultural, y es algo en lo que yo no he entrado, pero realmente el elemento identitario es muy fuerte en el movimiento islamista, es muy fuerte también en ese contexto de los años 60, 70, sobre todo 80, las modernidades complejas, la dificultad de definirse como occidental, oriental, francés, marroquí, rifeño. El Islam político te dice, eres musulmán, ¿no? Y actúa políticamente y socialmente como musulmán. Esto también tiene una presencia muy fuerte y es uno de los elementos que atrae más realmente a muchos de los militantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la simplificación, pues yo diría que no solamente atañe al fenómeno del Islam político, sino en general a casi todos los fenómenos sociales y políticos del mundo árabe, ¿no? Se debe sobre todo a falta de información y también a otros elementos, ¿no? El tema de la lengua es fundamental, ¿no? Es cierto que se puede acceder a la documentación política de otros movimientos en otras lenguas, pero el Islam político opta por el árabe como única forma de expresión, ¿no? Porque también eso lo vincula a la psicología profética, a la psicología islámica, ¿no? Entonces ese puede ser uno de los factores, pero realmente yo diría que es la complejidad del fenómeno en sí lo que hace que sea difícil de definir y difícil también de entender en muchos sentidos. Y luego otra pregunta que también me ha surgido oyendo a usted hablar, cuando habla del movimiento que es muy nacionalista, ¿no? Y que reivindica principalmente el cambio de estructura en Marruecos, etc. Y viendo que en otros países también ha surgido en estos últimos años movimientos islamistas más importantes, no porque surgieran de la nada, obviamente, ¿no? Como en el caso de Marruecos. ¿Hay algún tipo de redes transnacionales, congresos, relaciones, objetivo común? Sí, sin duda. El ejemplo quizás más paradigmático de eso es las relaciones que se han desarrollado en los últimos años entre el Partido de la Justicia y el Desarrollo marroquí y el Partido de la Justicia y el Desarrollo turco. No significa, digamos, que establezcan un proyecto común, evidentemente no, porque el AKP turco evidentemente es un partido de gobierno que tiene sus propias problemáticas dentro de un sistema político laico como es el turco,
y el marroquí pues tiene sus propias especificidades, pero sí es verdad que se han desarrollado mucho las relaciones, sobre todo con el objetivo de unificar esfuerzos y sobre todo de visibilidad de un proyecto islámico, ¿no? Un proyecto islámico que, independientemente del contexto turco o marroquí, trata de transformar y de alguna forma moralizar, digamos reislamizar también en cierto sentido, desde el punto de vista identitario, desde el punto de vista social y político, las diferentes sociedades en las que participan estos movimientos, ¿no? La colaboración, pues sí es verdad que hay, en el caso del PJD, hay encuentros, hay visitas constantes de los representantes del partido. Hay una colaboración que me parece muy interesante y que habría que realizar muy fuerte entre la Shabiba, la juventud del PJD y las juventudes del AKP turco, que va a dar origen a una nueva élite en los próximos años muy diferente de la que ahora está en la cúspide del PJD, la actual viene de la lucha de la Shabiba, viene del asociacionismo, viene del trabajo en la calle, pero es una élite profesional y que tiene su estudio y su trabajo. Las nuevas élites juveniles van a ser élites ya formadas en la vida de partidos y la vida pues eso, no podemos hacer extrapolaciones a otros contextos no muy lejanos a nosotros, ¿no? Como gente de las juventudes ya se preparan para ejercer la política como única actividad profesional, ¿no? Y esto va a hacer, creo que en los próximos años, esta relación entre el caso de la AKP turco y el PJD marroquí, pues de lugar a quizás un cambio, no sabemos en qué sentido, pero un cambio sustancial, diría yo. Pero sí que hay mucha relación. Digo el caso turco de la AKP, pero hay otros muchos ejemplos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues te damos las gracias de nuevo por esta enriquecedora charla y también muy aclaradora. Y esta es tu casa, en realidad, cuando quieras. Muchas gracias a ti y a todos por